Bien, ya comenzamos la grabación. Prácticamente ya es la hora. No he visto el video del director de la facultad que mandó un mensaje. Lo veré más tarde. No sé si a ustedes se los hacen llegar también. Ahí recomiendo que lo vean. Este, Vamos a comenzar nuestro tema ya de una vez. Ya habíamos visto un poquito de patología genética y les comentar que estos últimos capítulos después de inmunopatología son solo una parte del capítulo, no se ve todo. Repito, ya habíamos visto patología genética y patología asociada con agentes físicos. Ahora vamos a ver agentes nutricionales o enfermedades nutricionales. No es ninguna sorpresa decirles que son extraordinariamente comunes de los dos lados. La falta de nutrientes, por la razón que fuera, desnutrición o malnutrición, como le llaman acá, y la obesidad. Hay países donde la desnutrición es todavía sumamente común, una gran parte de la población está desnutrida, y por otro lado hay países donde se da lo opuesto, hay una gran cantidad de obesos. En México, nuestro país, tenemos ya una epidemia de obesidad, como ustedes seguramente ya saben, con la comorbilidad asociada que seguramente ya conocen, diabetes, hipertensión, aterosclerosis y cáncer inclusive. Hay que recordar que la obesidad es un factor que se asocia o predispone a tumores, aunque no siempre nos lo digan. En fin, entonces, comenzando aquí, millones de gentes están al borde de la muerte en muchos lugares del mundo, en lugares donde hay guerra o donde hay inundaciones o catástrofes naturales. Se puede dar esto y realmente es espantoso. También ha habido muertes por asuntos políticos. En Corea del Norte, como ustedes saben, es un país políticamente cerrado, eh, negado a cualquier tipo de comunicación en general con el mundo. Y mucha de su gente ha muerto de hambre, según se dice, porque tampoco se trasciende en gran cantidad de la información. En China y en la Unión Soviética, en la primera mitad del siglo XX, hubo grandes hambrunas asociadas con ciertas políticas de agricultura que no tenían pies ni cabeza. Eso no suele hablarse mucho de ella, pero es una triste realidad. Así que hay muchas causas de hambre, además de la guerra, que es lo que más frecuentemente vemos ahora. Y la miseria. La, eh, Aún en una sociedad afluente puede que no haya nutrientes adecuados. La semana pasada vi una noticia de España, imagínense ustedes, España. Dos señoras solteras, dos hermanas que vivían solas, encontraron sus cadáveres un año después de su muerte. Nadie sabía nada de ellas, los vecinos creyeron que se habían marchado de la casa o lo que fuera. Por algún motivo la policía entró a la casa y encontraron los cuerpos ya mucho tiempo de haber muerto. Y según la nota, habían muerto de hambre, abandonadas, olvidadas por todos. No sé si estaban enfermas, incapacitadas para salir, pero en caso que murieron de hambre. Así que aún en países en los cuales uno supondría que ciertas cosas ya no ocurren, se pueden dar esas situaciones. Y en nuestro medio es una realidad. Así que no hay que pensar que en México hemos escapado al hambre. Eso es muy cierto, se da esa situación. Y ahorita con esta epidemia del COVID que tenemos, ya saben ustedes que la afectación económica es gravísima. Muchas personas han perdido su empleo. Los que aún conservan su empleo se han reducido notablemente los ingresos. El gobierno no ha perdonado los impuestos, ahí sí, son los primeros en cobrarlo. Así que la disponibilidad de recursos económicos para poder solventar las necesidades más básicas, entre ellos los alimentos, no es la mejor del mundo. Algunos todavía conservan cierto nivel de vida, pero la gran mayoría está afectada. Así que no nos sorprendamos de que veamos un poco de esta situación, o mucho de esta situación, ya ahora o en breve. La segunda parte nos dice que en el mundo desarrollado estamos en el lado opuesto, en el lado de la obesidad. Así que los dos son problemas graves que hay que tener en cuenta.
Comenzamos con el primero, la malnutrición. Una buena dieta nos debe aportar suficiente energía en forma de carbohidratos, lípidos y proteínas para nuestras necesidades básicas. Por supuesto que esto varía. No es lo mismo ser hombre que ser mujer, niño, adulto o anciano, sano o enfermo. Y si uno está enfermo, pues qué enfermedad tenga. Tampoco es igual con el trabajo. No es lo mismo ser cargador, albañil, herrero, trabajo físico intenso, a ser oficinista. No es lo mismo ser sedentario que ser deportista. Así que combinarlo todo para tener una idea de la dieta que uno necesite. Quizá lo prudente, alguien encendió su micrófono, quisiera apagarlo, por favor. Así que lo prudente sería quizá consultar con un nutriólogo para que nos diga qué sería lo mejor para nosotros. En alguna época creí que era muy sencillo, pero me he convencido de que no es así. Realmente hay tantas variables como les he comentado y seguramente otras más que no conozco, que lo mejor es tener la asesoría de un profesional para saber qué va a hacer uno. No solamente son los carbohidratos, lípidos y demás, también se requieren minerales y iones, en fin, vitaminas que estén en la dieta. La dieta mal balanceada podría tener carencia de esto. Así que todo tiene que estar adecuadamente calculado. Por cierto, no sé si levantaré ámpula por allá. No sé si han oído ustedes que los vegetarianos estrictos pueden tener carencias vitamínicas, porque hay algún componente que viene solamente en la carne. Así que, aunque hay gente que promueve ser vegetariano o vegano, como dicen ahora, que tengo entendido que no son exactamente lo mismo, pues no es necesariamente la mejor opción. Si es que una dieta balanceada incluiría muchas cosas. Nuevamente, mejor consultar con un nutriólogo para saber qué pasa. La desnutrición primaria o malnutrición primaria implica la falta de uno o varios de los componentes anteriormente dichos en la dieta. Y la secundaria es aquella en la cual la dieta es adecuada, pero el paciente, bueno, la persona, no puede captar la nutrición a que se requiere así por mala absorción, porque no puede almacenarla, porque tiene un incremento excesivo, cualquier situación de ese tipo. Paciente con enfermedad intestinal o gástrica que vomite o que no absorba sus nutrientes va a estar desnutrido, aunque coma bien. Un paciente quemado, como les comentaba el otro día, con una catabolia muy alta, puede que coma muy bien y aún así permanecer desnutrido. Una mujer embarazada tiene un incremento de sus necesidades. Si no mejora su dieta, puede perder peso y perder calcio. Por eso muchas mujeres embarazadas que no tenían control prenatal o que no tienen control prenatal pierden dientes, por ejemplo. Así que son situaciones en las cuales tiene que mejorarse la dieta. Bueno, si no es una dieta, si tiene una dieta normal y a pesar de eso le va mal, quiere decir que hay un requerimiento aumentado, esa es la idea. Las causas de nutrición secundaria se pueden agrupar en tres grupos: enfermedades gastrointestinales, enfermedades de desgaste crónico, enfermedades agudas graves. Bueno, la desnutrición puede ser sutil o puede ser muy evidente, muy clara. Y hay muchas causas. Pobreza es lo primero en lo que pensaríamos, la gente que no tiene dinero para comprarlo. Ignorancia, y aquí hay que incluir no solamente la ignorancia como tal, sino malentender o no comprender adecuadamente las cosas. ¿Me explico? Yo he visto gente que no sabe cocinar. A mí me gusta cocinar, por eso se los digo. ¿A qué me refiero con que no sabe cocinar? Argumenta, por ejemplo, que la comida es muy costosa o que ciertos platillos no se pueden consumir, ¿no? No pueden comer carne de puerco, de res o arrachera o algo así. Yo les aseguro que una buena comida se puede obtener con relativamente bajo costo. Obviamente cuesta dinero, digo, si no tiene dinero es un problema, ¿no? Pero no se puede comer bien sin gastar una gran cantidad de dinero, sabiendo cómo hacerlo, aprovechando ofertas, consumiendo los productos de temporada que son más baratos que los que están fuera de temporada, productos locales en vez de productos foráneos, en fin, y haciendo variaciones en la dieta, es algo muy importante.
Los yucatecos tenemos el grave problema de creer que todo es 3 o 4 cositas, ¿no? Tamales, panuchos, albutes, tacos de cochinita, lechón y ya se acabó, ¿no? Y no es así. Hay una enorme cantidad de variaciones de platillos. Y no solo en México, sino en el mundo, platillos de otros lugares del país que pueden ser igualmente sabrosos, nutritivos, y no es siempre lo mismo, pues. Eso es por un lado. Por otro lado, conozco personas, médicos inclusive, médicas, mejor dicho, varones, no, sino mujeres, que no comen porque quieren mantener la línea y no quieren engordar, y se les ve la cara de hambre, o sea, se ven realmente por debajo del peso, pues que ya saben que hay un índice de masa corporal ideal. Entonces, si estamos por encima, tenemos sobrepeso o obesidad, pero si estamos por debajo, tampoco es correcto. Y esas personas así están. Así que con el dinero en la mano, puede que no coman lo suficiente. Yo eso llamo ignorancia. El alcohólico crónico, que habíamos comentado, que son calorías vacías porque no aportan realmente elementos nutricionales. Las enfermedades graves, agudas y crónicas. Por ejemplo, un paciente con proteinuria masiva puede quedar al paso del tiempo malnutrido. Un paciente con enfermedades gastrointestinales, Crohn, UCI, cirugías de intestino que le dejan el intestino más corto, en fin, puede tener problemas graves. Bueno, aquí están las restricciones dietéticas autoimpuestas, algo que les comentaba con esto de las personas que teniendo el dinero no comen bien. Pero por cierto, abundando sobre esto, no solamente son profesionales que deberían estar bien enterados, deportistas, por ejemplo. He leído sobre todo mujeres, aunque no son las únicas, ¿no? Pero sobre todo mujeres, que a veces las someten a dietas que uno se pregunta qué clase de torturador es el que las pone así. Por ejemplo, las de gimnasia rítmica. Alguna vez leía comentarios de alguna mujer que perteneció al equipo nacional de España, el equipo olímpico, y decía que prácticamente las mataban de hambre para que conserven esa figura extraordinariamente delgada que tienen las deportistas. Y ya les insisto, si está por debajo de esa masa corporal, están mal. Y otro ejemplo clásico son las modelos de alta costura, que algunas quizás se vean delgadas nada más, pero hay otras que son un esqueleto andando. Se les ven sus costillas, se les ve el esternón, así, perfectamente, ¿no? Para dar clase de osteología con ellas. Y eso es desnutrición. Con el dinero, repito, en el bolsillo, la gente está malnutrida. Bueno, ya habíamos dicho acá, enfermedades intestinales, con mala absorción, algunos medicamentos que pueden bloquear el consumo de nutrientes, etc. Desnutrición grave es un estado en el cual el peso reduce por debajo de la tercera desviación estándar. Para eso se requieren tablas y nomogramas y demás, ustedes lo pueden ver. Y eso es importante porque varía para cada persona, como les he dicho, sobre todo por el sexo, si es hombre o mujer, y para la edad. Y sobre todo en niños, que es donde vemos mucho más desnutrición inclusive. En la segunda línea pueden ver ustedes, en ciertos lugares hasta el 25% de los niños pueden estar desnutridos. Y quizás hasta más. Y es un principal contribuyente a la tasa de mortalidad alta entre la gente joven. Esto es una realidad. Yo en la Ciudad de México, cuando trabajaba allá, me tocó ver niños que habían muerto desnutridos. Y además de la desnutrición, tenían, por ejemplo, neumonía. Entonces, nosotros los patólogos nos quedábamos discutiendo cuál fue la causa de la muerte. Porque sabemos que la desnutrición predispone a enfermedades infecciosas porque todo paciente desnutrido es inmunodeficiente. Sin embargo, no es una condición indispensable que ocurra la enfermedad infecciosa. Aunque por sí misma la desnutrición puede matar. Y por otro lado, la neumonía puede ser la causa de muerte y queda predispuesta por la desnutrición. Así es que no sabíamos qué fue primero, ¿no? Si una o la otra. Ese dilema profesional de la especialidad se los comento únicamente para que se den cuenta de que a veces pone uno cosas en el certificado de función que no reflejan la realidad, porque la realidad es muy compleja, no porque uno sea ignorante, sino porque es muy difícil de aprenderla. Pero el hecho es que desnutrido es igual a riesgo mayor de muerte, definitivamente, por la causa que ustedes quieran. Esa es una realidad. Bueno, esa malnutrición grave, aguda, se manifiesta con diversos tipos clínicos, resultado de una deficiencia de proteínas o de calorías. No es exactamente iguales, son diferentes.
Y es un espectro, aquí no hay que olvidarlo, es un espectro. Y los dos extremos se llaman uno marasmo y el otro kwashiorkor. No esperen encontrar pacientes con puro marasmo o con puro kwashiorkor. Lo más frecuente es que tengan una combinación. Pero bueno, como modelo es interesante. Para empezar, nos importan mucho las proteínas, porque ya saben que las proteínas son los elementos funcionales, ya sea estructurales o enzimáticos del cuerpo. Así que podrían faltarnos carbohidratos o lípidos, pero donde nos van a perjudicar más es en la parte proteica. El compartimento somático son las proteínas de esqueleto y músculo, y el compartimento visceral son las proteínas de las vísceras, sobre todo el hígado. Ya saben que el hígado es una verdadera fábrica de muchas cosas, ¿no? Proteínas incluidas, por supuesto. En el marasmo se afecta más el compartimento somático y en el kwashiorkor se afecta más el compartimento visceral. El marasmo es sobre todo una deficiencia calórica y el kwashiorkor es sobre todo una deficiencia de proteínas. El diagnóstico puede ser evidente en las formas extremas. No necesitan ustedes ningún procedimiento costoso. Con la pura clínica pueden saber que el paciente está desnutrido, pero no siempre es así. Por eso es necesario siempre medir al paciente la talla y el peso. No se les olvide a ustedes. En cualquier edad, pero sobre todo si es un niño, es absolutamente indispensable. Al menos yo como patólogo pediatra les puedo decir a ustedes que lo primero que pregunto cuando se habla de un niño es edad, peso y talla. Si no me lo dicen, para mí la persona que está presentando el caso no tiene idea de lo que es pediatría ni de lo que es patología pediátrica. Así que es muy importante esta situación. Así que hay que comparar el peso y la talla. Y recurrir a las tablas de estandarización. Hay tablas mexicanas hechas con niños mexicanos que nos hablan de cuál es la normalidad o cuáles son los límites con lo anormal, pues, en estos casos. Y ustedes deben tenerlas a mano. Yo, por ejemplo, cuando hacía, ahorita ya no, hace tiempo que no hago autopsias en niños, tengo varias tablas que fui juntando y esto me permite ir comparando si los pesos de los órganos o las medidas del niño son las adecuadas o no. Y créanme que eso es absolutamente indispensable, es la manera de hacer las cosas. Bien, otros parámetros que se pueden usar, los almacenes de grasa, la grasa acumulada, la masa muscular, algunas proteínas séricas, aunque esto es más de otras pruebas que se hacen en la clínica, ya no se hacen en la sala de autopsias, como es mi caso, ¿no? Un paciente vivo es lo que ustedes tendrían que hacer. La medida de los pliegues cutáneos es una buena medida para hacerlo. Necesitan un plicómetro. Es una herramienta especial, no es muy cara. Tienen que saber usarlo, también tiene su truco. Con el plicómetro pueden tener ustedes una idea de lo que está ocurriendo. El compartimento somático implica, cuando está afectado, una reducción de la masa muscular y en ese caso se reduce la circunferencia del antebrazo. Son esas personas desnutridas que vemos que parecen esqueleto, que tienen sus bracitos y sus muslos muy delgados. En cuanto al compartimento visceral, se afecta sobre todo la síntesis proteica, entonces veremos que las proteínas séricas van a estar reducidas. Y esto a su vez va a causar edema en el paciente, como ya estudiamos cuando vimos edema en el primer módulo. Y algo muy importante, recordarán que cuando vimos inmunopatología, me parece recordar, y hablamos del microbioma, les decía que hay una flora intestinal del obeso. Pues aquí tienen, hay una flora intestinal desnutrido también. Entonces, la flora intestinal, ya sea que cambie porque el paciente está enfermo, o quizá contribuya, como en el caso del obeso, a las condiciones del paciente. El hecho es que es diferente. Y esto es muy interesante tenerlo en cuenta. El niño marasmático es el niño flaco que se ve cabezón. Después de todo, la cabeza en los niños proporcionalmente es mucho más grande que en el adulto, proporcionalmente en relación a la talla. Así que llama mucho la atención. Puede tener aspecto de anciano porque le falta la grasa. Una diferencia sustancial entre la cara del niño y la cara del adulto, del viejo, es la distribución de la grasa facial. Este no está tan grave en ese sentido. Por supuesto, se pueden notar
las costillas, el esternón, la clavícula, en fin, como se ve acá en la fotografía. Y esto, pues es lo más llamativo. Cuando uno ve esto, el diagnóstico de marasmo es muy claro. Desnutrido, tipo marasmo. En el caso del kwashiorkor, dado que es el compartimento somático el más afectado, que implica la síntesis proteica, y como tienen hipoproteinemia, generalmente tienen edema. Acuérdense de lo que estudiamos cuando se reduce la presión oncótica del plasma. Entonces el paciente va a ser hinchado. Y no solo eso, tiene muchas otras cosas. Y este aspecto es engañoso y tramposo porque pareciera que está gordito, pero no, está hinchado. Este es un problema porque el peso del paciente no es el real. El peso incluye agua que no debería estar. Así que tiene uno que tener más agudeza para no dejarse engañar. Si uno es un simplón que piensa que con el peso suficiente para hacer el diagnóstico, obviamente se va a equivocar. Entonces hay que fijarse en otras características. Por ejemplo, el edema bipalpebral, en esta foto que estamos viendo acá. Eso por fuera de todo sentido, el paciente está mal. O sea, eso no es normal en ninguna persona. El paciente está enfermo. Y uno pensaría en la sarca. Es una idea. Vean la descoloración de la piel, especialmente en la cara. Esos párpados se ven demasiado claros. En fin, es lo que alcanzo a ver aquí en esta fotografía. Y si uno tocara al niño podría sentirlo hinchado, se siente demasiado suave, pues esa es parte de la idea. Bien, continuamos con el marasmo. Este es el tipo en el cual falta proteínas del compartimento somático. La deficiencia, sobre todo calórica, como les decía. Va a haber retraso del crecimiento. Lo que les comentaba, la importancia de evaluar el peso y la talla. Pérdida de la masa muscular, ya que el paciente empieza a utilizar sus propios recursos, lo que tiene para seguir vivo, pues. Y el primer recurso al cual se recurre es el compartimento somático. Quiere decir, el cuerpo protege, digamos, algunos órganos. Los órganos más protegidos en todo sentido son el cerebro y el corazón. Pero cuando se afecta, por ejemplo, en la parte nutricional, lo primero que se daña es aquello que no es indispensable para la vida, vamos a decirlo así, músculo y hueso, que es ahí donde va a empezar a fallar. Entonces, de ahí se pueden obtener los nutrientes adecuados para que se mantenga la persona viva. Ahora bien, si esto se mantiene, o si de entrada hay falta de proteínas, entonces afecta el compartimento visceral. En el marasmo, el compartimento visceral está más o menos respetado, por eso es marasmo, es un espectro. Lo que se afecta es el somático. Pero vean ustedes que les decía, hay un espectro, entonces podemos encontrar pacientes en los cuales los dos estén afectados en proporciones diferentes. La grasa subcutánea se moviliza para que se use como combustible y por eso estas personas tienen muy poca grasa subcutánea y se ven mucho mejor sus huesos. O tienen ese aspecto de viejito, les decía, en la cara. Una hormona que se llama leptina tiene niveles bajos. Esto estimula al eje hipotálamo apófisis suprarrenal para producir más cortisol, que moviliza a los lípidos. Las extremidades están emaciadas, o sea, pierden masa en general. La cabeza se ve demasiado grande, lo que les comentaba. Por supuesto, hay anemia, deficiencias de vitaminas que pueden complicar el problema. Esto puede hacer que haya otras alteraciones asociadas relacionadas con las vitaminas de las cuales se carecen. No se les olvide que hay deficiencia inmunológica siempre, en cualquier tipo de desnutrición. Y esto, por supuesto, predispone a más infecciones. Las infecciones en estos pacientes son más frecuentes, más graves, requieren tratamiento más enérgico, el pronóstico es peor. Duran mucho más tiempo y es mucho más difícil de controlar. Nos vamos al otro extremo del espectro de la desnutrición, que es el kwashiorkor. En este caso, lo que falta son proteínas. Puede haber calorías suficientes quizá, pero lo que hay son deficiencias proteicas. Y viene de que el niño ha sido aplactado, o si quieren usar otra palabra más corriente, si quieren destetado demasiado pronto, y se alimenta con carbohidratos.
Cuando viví en México, una vez le escuché a un residente decir una frase que hasta la fecha repito por esa situación. Es una frase muy del centro del país, ¿no? Chilpayate a tolero, decía. Ya saben que en el centro del país le dicen chilpayate a los niños. Y a tolero porque es lo que consume. Entonces, en comunidades muy pobres, no, lo único que hay para darle de comer a los niños es atole. Y el atole es una masa de maíz diluida y son puros carbohidratos, no hay proteínas. ¿Creen ustedes que estoy exagerando? ¿Saben ustedes lo que es una guajolota? Es una torta de tamal. O una tecolota es una torta de chilaquiles. Y quizás el desayuno más frecuente es servir en la Ciudad de México a personas que por la razón que ustedes quieran no comen en su casa. Entonces compran su guajolota con su champurrado, que es atole con chocolate. Puro carbohidrato. Si hay proteína es lo mínimo posible. Por supuesto, siguen adelante, viven y trabajan con eso, pero es una puerta a la desnutrición. Yo cuando veo esas cosas, francamente, digo, yo me pregunto cómo es posible que esas cosas ocurran, ¿no? Pero cuando uno no tiene dinero, cualquier cosa es necesaria, ¿no? Cualquier recurso es apropiado. Aunque vuelva a decirles a ustedes, bueno, si de no tener dinero, hay lo suyo. El huevo es un recurso barato de proteína, no es muy caro y un solo huevo puede aportar algo para que la persona esté bien. Sin embargo, insisto, lo que uno ve es eso, torta de tamal o torta de chilaquiles. En fin. Así que esto del kwashiorkor sí existe en nuestro medio, quizá ya no tanto como antes, pero sí lo van a ver ustedes, por esa situación que les comento. Bueno, puede ocurrir, aparte de los niños, otras personas, las que tienen diarrea crónica con pérdida de proteínas. Hay una enteropatía con pérdida de proteínas, un síndrome nefrótico, etcétera, lo que les comentaba a ustedes. Y la falta de proteína se asocia entonces con una afectación grave del compartimento visceral. Al no haber enzimas, como en el caso del hígado, por ejemplo, no van a sintetizarse proteínas. Así que la hipoalbuminemia o la hipoproteinemia en general dará origen a edema, como ya habíamos visto en la clase de edema. Pues. El peso de los niños está más o menos dentro de lo normal, o cercano a lo normal, cuando debería ser mucho más bajo. Lo que ocurre es que la pérdida de peso está enmascarada por la retención de agua, como les comentaba a ustedes. Así que esto puede ser engañoso. Más o menos se conserva la grasa subcutánea y la masa muscular, pero la pérdida en esos compartimentos también queda enmascarada por el edema. Así que el aspecto del niño, insisto, puede confundir a una persona que no esté adecuadamente preparada. Hay otros signos que sí son importantes. Por ejemplo, lesiones en la piel, hay zonas claras y zonas oscuras, hay descamación, y esto le da un aspecto como descamativo a la piel que debe llamar la atención de la persona. El pelo tiene bandas de color dependiendo de la velocidad de crecimiento y de los estados de desnutrición. La pigmentación del cabello varía. Entonces se llama signo de la bandera. De la bandera. No me ha empezado otra cosa. Porque pareciera que es como los colores de una bandera, pues. Esta es más o menos la idea. El pelo tiene características muy peculiares en el desnutrido. Y aunque se oiga muy feo, yo lo comparo con los animales. Por ejemplo, los perros, cuando no están bien nutridos, su pelo es opaco, eh, rígido, se cae con facilidad. Si le pasan la mano al perro por su pelo, se siente como rasposo, reseco. En cambio, un perro bien nutrido tiene el pelo brilloso, firme, lustroso. Y exactamente lo mismo, que soy muy feo decir, con las personas. Si ustedes ven a una persona mal nutrida, va a tener el pelo opaco, seco, quebradizo, que se le cae con facilidad. Y eso lo pueden ver ustedes en la clínica, perfectamente. Necesitan allá estudios de laboratorio, gabinete carísimos, porque le tocan el pelo a la persona y
se lo jalen un poquito o se lo traten de quebrar un poquito, ya tienen ustedes una idea de la situación. Es algo bastante sencillo. Bueno, el hígado, como no tiene proteínas transportadoras de lípidos, acumula grasa, entonces tiene un hígado graso y hay hepatomegalia muy marcada. Ese es otro truco que en el examen físico van a encontrar. El paciente, aquí hay algo muy importante, está apático, no presta atención, no tiene ganas de comer. El marasmático, en cambio, ese está muy inquieto y ya buscando qué comer, es impresionante. En cambio, el kwashiorkor está del lado opuesto, tirado en su cama, en su hamaca, no tiene ganas de nada. Por supuesto, va a haber defectos por deficiencias vitamínicas, igual que en el marasmático, y también, por supuesto, defectos inmunitarios y una mayor frecuencia de infecciones. Es algo muy importante. Y hay que recordar, tanto en el marasmo como en el kwashiorkor, las infecciones aumentan el estado de carencia nutricional, inducen un estado catabólico. Así que todo eso es bastante grave. Los dos anteriores son más frecuentes en niños y corresponden a desnutrición primaria. Algo de secundaria en general, pero generalmente son primarias, porque no tienen para comer. Desnutrición secundaria o malnutrición secundaria es más frecuente en pacientes adultos, ancianos o postrados en cama, o gentes con enfermedades crónicas graves que tienen dificultad para nutrirse por sí mismas, que requieren atención de una segunda persona, que tienen dificultad para movilizarse inclusive. Recuerden que una persona postrada requiere atenciones, no siempre se las dan, por la razón que ustedes quieran. Así que muchas personas en esas condiciones están malnutridas. Más de la mitad de los pacientes ancianos en asilos de ancianos en Estados Unidos están malnutridos, por lo que estamos viendo acá. Ojo, no quiero echarle la culpa a los que atienden a los pacientes en todos los casos. Existen. También es cierto que el paciente anciano tiene deficiencias de olfato y del gusto, por lo cual la comida le sabe a papel o no le sabe a nada y no es apetecible. Y esto complica la nutrición. El paciente anciano también puede tener alteraciones mentales que dificulten su interacción con sus cuidadores y establezca también dificultades en su nutrición. Es un asunto bastante complejo. Seguramente hay más cosas que un geriatra les puede comentar a ustedes. Pero bueno, independientemente de la causa, el hecho es que muchos ancianos están desnutridos. Esa es una realidad. El solo perder 5% de peso en estos casos incrementa el riesgo de mortalidad por 5 tantos. Así que irse a una casa de ancianos tiene lo suyo. No se dice que no, a veces no queda de otra, ¿no? Pero hay que tener en cuenta dónde y cómo. No todos los lugares son iguales. Bien, caquexia, y creo que se los dije a ustedes en algún punto, y si no es la primera vez, ahí va, debiera usarse para pacientes con cáncer. Es la pérdida de peso del paciente canceroso. Si el paciente pierde peso y no tiene cáncer, debería decir emaciación. Esa es la forma correcta y académica de expresarse. La caquexia no está causada por, ¿cómo les diré? Perdón, no se relaciona con la falta de nutrientes en sí, es al revés, sino que hay una producción excesiva de factor de peso tumoral que induce la caquexia, y la caquexia se relaciona con un incremento de la catabolia. Entonces, el paciente pierde peso por esto. Además, recuerden ustedes que el factor necrosis tumoral, lo vimos en inflamación, induce reducción del apetito. Así que la caquexia se da antes de que se reduzca el apetito del paciente porque es resultado de la sobreproducción de esa citocina, factor necrosis tumoral. Que además, como les digo a ustedes, incrementa la catabolia y la movilización de lípidos. Así que es completamente diferente de la emaciación. Eso es algo nuevo. Bien, en el caso de los niños, lo importante es que van a dejar de crecer. Por eso, nuevamente, hay que enfatizar, en un niño hay que medir siempre el peso y la talla. Por supuesto, tener en cuenta la edad y el sexo. No es lo mismo niña que niño, no es lo mismo tener 8 años, en fin. El paciente con kwashiorkor va a tener edema,
hay que estar muy atento a eso porque el peso va a ser falso, o sea, no es el peso real. En el caso del marasmo, ahí sí el peso es el correcto porque no tiene edema. Lo vamos a reconocer por la extremada pérdida de grasa y masa muscular. No olvidemos que en el kwashiorkor hay hepatomegalia. En el marasmo no se da la hepatomegalia. En el marasmo, las proteínas que faltan son del compartimento somático, no del visceral. En el kwashiorkor, en el intestino, hay una reducción de la proliferación de células de las criptas. Esto lleva a atrofia y esto empeora la enfermedad porque reduce la capacidad de absorción del intestino. Y puede haber intolerancia a disacáridos, a lactosa. El paciente además no va a tolerar pues, que se le nutra de la manera tradicional. Bien, en ambos casos, la médula ósea puede tener menos células, es hipoplástica. El paciente va a tener, por lo tanto, anemia, hipocrómica microcítica con deficiencia de hierro. A veces también deficiencia de folato, entonces va a tener una anemia macrocítica o microcítica, una mixta. La deficiencia de folato produce macrocítica, pero como tiene la deficiencia de hierro, que es microcítica, pues va a ser las dos, por eso es una mixta. El cerebro de los niños que nacen de madres malnutridas, que sufren de desnutrición los primeros 2 años de vida, va a mostrar atrofia, menos neuronas y desmineralización. Y esa es una de las tragedias, creo que se los comenté en alguna clase a ustedes, cuando vimos atrofia, esa es una de las tragedias de toda la población de desnutridos. Quiere decir, en un país, en una región en la cual mucha de la población tenga desnutrición, y sobre todo, como vemos acá en la infancia, esos pacientes nunca van a ser genios y nunca van a sacar las mejores calificaciones en la escuela. Y no solamente es el niño que ya nació, es el niño, el feto, pues, el niño en útero. Una madre malnutrida va a tener un niño con deficiencias. Va a ser mucho menos competitivo intelectualmente. Así que saquen ustedes la cuenta de qué países tienen deficiencias nutricionales grandes en su población y compárenlo con países que se supone que están bien nutridos y no se sorprendan de ver las enormes diferencias en alcances técnicos, artísticos, académicos o lo que fuera que pudiera ser. Quizá exagere con lo que voy a decir, pero piensen en países que tienen graves problemas sociales como Honduras, Nicaragua, Salvador y compárenlo con países que se supone que no tienen ese tipo de problemas. Precisamente Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, todos tienen problemas, pero en esos países que mencionaba al principio, los de Centroamérica, donde a la violencia se une la falta de nutrientes, no vamos a encontrar académicos, investigadores, artistas, qué sé yo, músicos del nivel que encontramos en otros países. Y no pretendo ser chauvinista, ni quiero ser, no sé cómo llamarle, un sujeto adorador de la cultura europea y despreciador de la hispanoamericana, para nada. Yo solo estoy hablando de medicina y de nutrición. Eso es todo. Y un ejemplo para ilustrar lo anterior es Japón. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Japón era un país pues, potente, un país poderoso. Tenía una enorme fuerza militar y económica, pero con una gran, ¿cómo le podríamos llamar? Desequilibrio social. Una gran parte de la población estaba muy pobre y unos cuantos eran bastante ricos, pues. A partir de la guerra que desbarató al país y lo dejó hecho polvo, en el proceso de recuperación del país, se cambiaron muchas cosas. Siguen siendo muy tradicionales en muchas cosas, por supuesto, ¿no? Pero la calidad de vida mejoró sustancialmente. El caso es que ahora es un país en el cual difícilmente encuentra uno gente desnutrida. Es una gente que está bien nutrida. No están gordos, la obesidad ya tengo entendido que es muy baja. Pero su nivel de vida, su nivel en general mejoró muchísimo para la gran mayoría, sino es que para todos. ¿Y en qué se nota? Muy sencillo. Aumentaron de talla, como 10 centímetros. Esto es, los japoneses de antes de la guerra eran de talla más baja que los japoneses después de la guerra. Y la única explicación para esto es el cambio social que permitió una mejor alimentación. Y ojalá solo fuera, bueno, más bien que bueno que no solamente se limitó a eso, al cambio de talla. Ustedes saben que Japón es un país extremadamente desarrollado desde el punto de vista tecnológico, con un montón de industrias y demás.
tienen ingenieros de primera clase en un montón de campos. Y uno se pregunta a qué se debe eso. Ya sé que la cultura, que la política educativa, lo que ustedes quieran. Pero en mi punto es la nutrición. Ese es el punto fundamental. Así que cuando nos encontramos con una población de desnutridos, esto es gravísimo. Eso es muy importante. ¿Qué más? Además de lo anterior, atrofia de timo, tejido linfoide, más grave por supuesto en cualquier embarazo. Puede haber, por supuesto, parasitosis, dado que con frecuencia son niños de regiones pobres con recursos malos sociales e higiénicos, o sea, no hay agua potable, no hay servicio sanitario, etc. Con frecuencia están parasitados con lombrices, ociosos y demás. Y por supuesto tienen otras deficiencias. Así que un paciente desnutrido tiene que verse desde muchos puntos de vista. Y la parte triste de la historia es que no puedan ustedes solucionar el problema, dado que es un problema social más que otra cosa. Disculpen ustedes, no sé si escuchan allá las niñas que están inquietas. Algo les está pasando. Bueno, cambiamos de tema, nos pasamos a... Un momentito. Espero que no les moleste, espero que se van a tranquilizar. Pasamos a obesidad. La obesidad es el otro extremo de lo que estábamos comentando. La obesidad también tiene muchas causas. Cuando yo era estudiante pensaba muy simplistamente, y ahora sé que es falso, que estar gordo era el equivalente a acumular dinero. O sea, como mucho y gasto poco, pues engordo. Y sí hay algo de eso, definitivamente. Pero es mucho más complicado que eso, muchísimo más complicado. Hay toda una gama de alteraciones endocrinas que, con una enorme influencia genética que llevan a que la persona tenga obesidad, ya que sea muy difícil controlarla. No es tan sencillo como ingenuamente yo creía en mi juventud. Y eso lleva a que la obesidad sea difícil de controlar en algunos casos. A veces es fácil, pero en ocasiones es muy, muy pesado poder controlarla. Así que es un problema que hay que tener en cuenta. Algo que tengo que comentarles es que deberíamos tener una perspectiva evolucionaria de la medicina. Con eso me refiero a lo siguiente. La medicina evolucionaria se refiere a tener en cuenta lo que somos y de dónde venimos para entender qué nos ocurre ahora. En concreto, nuestro cuerpo está diseñado para vivir en un ambiente hostil, carente de tecnología, para vivir 30, 36 años a lo máximo. Y para llevar una dieta, pues básicamente de recolección, de frutos, raíces, en fin, algún animalito ahí que se deje atrapar, pues lo que fuera, y se acabó la historia. Una dieta paleolítica, creo que le llaman algunos, algo así. Sin embargo, la enorme ventaja de tener un cerebro que nos permite adaptarnos, desarrollar una tecnología y tener avances, logró que este cuerpo de cavernícola que tenemos viva en un ambiente lleno de comodidades, que nos ha permitido expandir nuestra expectativa de vida y mejorar nuestra calidad de vida en general. Ahora podemos vestirnos y proteger nuestro cuerpo del sol, del frío, del viento, de la lluvia, etc. Tenemos una casa, una habitación donde, bien que mal, tenemos donde dormir, donde asearnos, donde preparar nuestros alimentos, etcétera, etcétera. Lo que ustedes ya saben. Bueno, pues este choque, digamos, entre el avance tecnológico y la naturaleza primitiva de nuestro propio cuerpo lleva a situaciones de ese tipo. En concreto, la dieta que llevamos ahora, específicamente en lugares donde hay más gordos como en Estados Unidos, hamburguesas, ¿cómo le llaman? Brownies, pues, no me gustan esas palabras, pero en fin, galletas, pues, o los, ¿cómo le llaman? Se me olvida el nombre. Mantecadas, que le dicen muffins, en fin. Pura mantequilla, pura grasa, puro carbohidrato, que no es lo que consumíamos cuando estábamos en cavernícolas, favorece
el que haya más obesidad, más aterosclerosis, etc. Que no se notó durante mucho tiempo era simplemente porque las sociedades humanas tenían todavía grandes carencias. La nutrición como la conocemos ahora apenas tendrá 80 o 90 años. Antes de eso todavía había grandes números de población con muchas carencias nutricionales. Pero a partir de principios del siglo XX, muchos países, sobre todo europeos y América del Norte, disponen de recursos nutricionales extraordinarios. Se supone que eso ha contribuido a esta epidemia de obesidad que padecemos. Así que el exceso del tejido adiposo y el exceso del peso corporal, como ustedes ven, se asocia con muchas enfermedades en mayor número. Diabetes tipo 2, alteraciones de lípidos, infarto de miocardio, angina de pecho, hipertensión, cáncer, no hay que olvidarlo. En ciertos lugares la prevalencia de obesidad se ha incrementado. Se calcula, bueno, no sé cómo sea ahora realmente, un 70% casi de los norteamericanos estarían gordos ahora. Quizás es una exageración esto, pero definitivamente es muchísimo. No crean lo que ven en Hollywood o en el cine o en la televisión, pues, de una película. Si ustedes realmente van a Estados Unidos y ven a la gente, van a encontrar muchos más gordos de los que ven en una película. Así es que eso es interesante. Bueno, en todo el mundo, como ven, hay una enorme cantidad de gente obesa. Hay países donde la obesidad es impresionante. Creo que en Samoa es del orden del 90% o algo así. Increíble. Y la cantidad de diabéticos que hay es impresionante en esos sitios. Así que realmente se puede considerar una epidemia. Así que, definición de obesidad, estado de aumento del peso corporal causado por acumulación de tejido adiposo, de suficiente magnitud para producir efectos adversos. Eso es algo muy importante, porque definir obesidad no es tan sencillo como parece, no solamente aumentar de peso. Ya saben ustedes que el índice de masa corporal es bueno, pero también no es lo mejor. Uno puede estar muy grande en volumen, tener mucho peso, un índice corporal alto, por músculo. Esos fisiculturistas son muy musculosos, obviamente no están obesos. Pero viene otro factor, y eso siempre se los he comentado en este momento en los estudiantes. No somos iguales las personas unos con otros. Para la misma talla, ustedes pueden ver a dos personas, una es más delgada que la otra. O sea, su estructura ósea, pues, su esqueleto, digamos, es más ancho en uno y más estrecho en otro. Me parece absurdo pedir que ambas personas, por el hecho de tener la misma estatura, tengan que pesar lo mismo. Así que no ha prosperado, pero un día me encontré la clasificación de Edmonton, que es una clasificación de la Universidad de Edmonton de Canadá, en la cual proponía lo siguiente, que si uno tiene cierto peso, no exagerado, pues digamos un 10% o algo así por encima de lo normal, y además no tiene, ojo, no tiene diabetes, ni hipertensión, ni dislipidemia, se puede considerar normal. Obviamente, si la persona tiene un peso exageradamente alto, anda ya por 35, 40 de índice de masa corporal, y además o tiene hipertensión, diabetes, etcétera, pues definitivamente es un obeso enfermo. Así es que lo único que quiero decir es que en el margen entre normal y gordito, si quieren pachoncito o gordibueno, como le quieran llamar, hay una tolerancia que a menudo las tablas me parece no toman en cuenta. O debiera haber una tolerancia que la gente, que las tablas de índice de masa corporal no toman en cuenta, pensando en que los seres humanos somos diferentes. Eso es lo que yo quiero comentarles a ustedes, nada más. Bueno, ¿cómo se mide la acumulación de grasa? Complicadísimo, van a creer que es sencillo. Esto que ven aquí es la parte fácil, que obviamente tiene muchas variaciones. Índice de masa corporal, como ustedes ya lo saben, peso en kilogramos, entre la altura en metros, se divide. Kilogramos por metro cuadrado, pues. Aquí están las cifras que estipula. De 18,5 a 25, normal, de 25 a 30 sobrepeso, más 30 es obeso, y se supone que por arriba de 30 hay un riesgo para la salud. Así que es importante tenerlo en cuenta.
Bueno, no solamente es tener más grasa, sino cómo está distribuida. Hasta eso hay tipos de gordos, ¿no? Hay gordos que están todos gordos parejos. Bueno, eso ya es problemático. Pero hay gordos de obesidad central o visceral. Es el gordo que parece araña, todo panzón, y sus patas y sus brazos flacos. Bueno, esta acumulación en el tronco y la cavidad abdominal, sobre todo en mesenterio, piplón y demás, tiene el riesgo más elevado de otras enfermedades, sobre todo cardiovascular. Así que si ustedes ven un gordo panzón, ese gordo tiene más riesgo de tener enfermedad cardiovascular o infarto que un gordo que no esté panzón o que no esté tan panzón, pues que esté todo gordo parejo. Esa es una situación importante. Y eso tiene que ver con pues, diversos factores psicológicos, ambientales y genéticos. Pues. Bueno, hay que tener en cuenta que se consume eh, energía y se gasta, y que ese es un equilibrio que está regulado por diversos factores hormonales y neuronales, como ustedes pueden ver. Hay un punto de control, lipostato, que percibe o evalúa la cantidad de energía almacenada y regula la ingesta de alimento que va con ello. Se reconocen genes de la obesidad y estos codifican diversos componentes que regulan el balance energético. Hay un gen LEP, por ejemplo, asociado con leptina, una citosina producida por adipocitos que regula tanto la ingesta como el gasto de energía. La leptina reduce la ingesta e incrementa el gasto de energía. Entonces pareciera que es una hormona muy buena para mantenerse en peso bajo. Los mecanismos neuromorales tienen tres componentes. Uno periférico o aferente, que se origina de varios sitios. Leptina y adiponectina, producidas por células adiposas, reducen la ingesta. La insulina por el páncreas, la grelina del estómago, que estimula el apetito, y el péptido YY del hígado y del colon, que se libera después de comer por células endocrinas, y que es una señal de saciedad, de que uno ya está satisfecho. Y aquí tienen ustedes el sistema regulador del balance, una vía de entrada, una vía integradora y una vía de salida. Y ahorita lo vamos a ver con más detalle. Y aquí está. En la vía de entrada, recordemos, el tejido adiposo libera leptina, el estómago libera grelina, el páncreas libera insulina y el intestino libera péptido PYY. Están las células que lo producen y esto se va hacia el cerebro. Hay una parte con actividad negativa y una parte con actividad positiva. Luego tenemos el hipotálamo, un núcleo arqueato o arcuato, que integra y procesa las señales periféricas y genera nuevas señales, que son transmitidas por neuronas POMC, propiomelanocortina, y neuronas CART, con transcripción regulada por cocaína metanfetamina, y otro que es neuronas por neuropéptido Y, NPY, o con péptido relacionado con el aglutín. Aquí tienen ustedes esta noción. Vean que hay, a partir de la vía de entrada, una señal negativa que actúa sobre circuitos anabólicos y otra señal positiva que actúa sobre circuitos catabólicos. Y ahí se van señales eferentes que van a actuar sobre el gasto de energía y el consumo de alimentos. Entonces el sistema eferente consiste en neuronas del hipotálamo que regulan el núcleo arcuato, reguladas por el núcleo arcuato, que tiene dos vías, una anabólica y una catabólica, como ustedes ven acá. Y el gasto de energía se va a equilibrar con el consumo de nutrientes. Dependiendo del resultado del equilibrio, podemos mantener el peso, perder peso o aumentar de peso. Esta es la idea. Bueno. Así que, de manera simplificada, los mecanismos que regulan este balance tienen tres componentes. Las neuronas POMC-CART, que habíamos comentado, que activan neuronas eferentes que aumentan el gasto energético y
la pérdida de peso, porque produce moléculas como el hormona estimulante del alfa-melanocito o MSHS, que reduce la ingesta de alimentos, tiene efecto anorexígeno, y el receptor de melanocortina, MS4R. Por otro lado, las neuronas NPG-AGRP actúan sobre neuronas eferentes que promueven la ingesta de alimento, tienen efecto orexigénico y hay ganancia de peso. Así que esto es importante. Todo eso es pregunta de examen, por cierto. Si está en su libro, quizás salga en el examen. Entonces vamos a ver las hormonas, que la de vía de entrada, acuérdense, leptina, producida por células adiposas, regulada según la calidad o la adecuación de los almacenes de tejido adiposo. Estos almacenes están relacionados directamente con la producción de leptina. El tejido adiposo, la secreción de leptina se estimula, cruza la barrera hematoencefálica, viaja al hipotálamo, reduce la ingesta de alimentos estimulando las neuronas Burkhardt e inhibe las otras neuronas de NPG-AGRP. Cuando hay una cantidad de grasa inadecuada, se reduce la secreción de leptina y se incrementa la ingesta de alimento. Así que la cantidad de tejido adiposo funcionaría en qué tanto se produce leptina. Y en personas con un peso estable, esa actividad está balanceada. Así que la leptina, con eso se incrementa el gasto energético. Esto facilita con la actividad física y se aumenta el gasto energético y la termogénesis también. Se requiere energía para aumentar la temperatura corporal. Cuando hay mutaciones en esta gen de la leptina o en su receptor, entonces el paciente puede quedar obeso. Es una obesidad tremenda. Mutaciones en el receptor de melanocortina se encuentran en algunos pacientes y también tiene que ver con obesidad masiva, es otro receptor en el ojo. Y normalmente mandaría señales de saciedad, pero si está alterado, pues ya no va a llegar esto. La insulina tiene efecto anorexígeno también, en algunas ocasiones. Cambiamos a la otra hormona, adiponectina, también producida por el tejido adiposo. Se le llama molécula quemadora de grasa, ángel guardián contra la obesidad, exagerados a eso. Dirige los ácidos grasos al músculo para su oxidación, disminuye el flujo de ácidos grasos al hígado, disminuye el contenido de triglicéridos hepáticos, reduce la producción de glucosa en el hígado, incrementa la sensibilidad a insulina y protege contra el síndrome metabólico. Y tiene efecto antidiabético, antiinflamatorio, antiaterogénico, antiproliferativo y cardioprotector. Eso es maravilloso. Y sus niveles son reducidos en obesos, o son más bajos en obesos que en individuos delgados. Así que estos efectos contribuyen a una resistencia a la insulina asociada con obesidad tipo 2, cuando está alterado, pues, hígado graso y aumento también en ciertos cánceres. Bueno. Además, se pueden producir por el tejido adiposo citocinas, quimiosinas, hormonas esteroideas. El tejido adiposo funciona como un enlace entre metabolismo de lípidos, nutrición y la respuesta inflamatoria. Recuerdan ustedes que comentamos en alguna ocasión que los gordos viven en un estado de inflamación permanente. Y se piensa que si reducimos la inflamación podríamos afectar la prevalencia de otras enfermedades como cáncer, hipertensión, aterosclerosis, etc. Y reducir la inflamación implicaría reducir la obesidad. Eso es la idea. O sea, si uno deja de estar gordo, se pierde la inflamación y el paciente recupera un estado normal, idealmente hablando. El problema con el tejido adiposo, un problema con el tejido adiposo es que es hiperplásico, aumenta sus células durante la infancia y hasta la adolescencia temprana. Después de eso se vuelve tejido permanente. Así que el número total de adipocitos se fija en la adolescencia. Y si el niño era gordo antes, si el gordo empieza desde niño, va a tener más células adiposas que el gordo que se volvió gordo de adulto. Porque el adulto ya tenía el número fijo de células, no va a tener más, van a ser células más grandes. Mientras que el niño gordo no solo tiene células más grandes, sino también tiene más células adiposas. Así que eso hace que la obesidad del niño es mucho más problemática que la obesidad del adulto. Bueno, en los adultos un 10% de los adipocitos se recambian, pero el número es constante, sin importar la masa corporal del paciente.
La dieta puede fallar en parte. La pérdida de grasa de los depósitos causa que se reduzca la leptina y eso estimula el apetito y reduce el gasto de energía. Es un punto que ocurre en estos pacientes. ¿Qué hay con las hormonas que están relacionadas con el tracto digestivo? Comenzamos con la grelina, producida en el estómago. El núcleo 4 del hipotálamo también incrementa la ingesta de alimentos, estimula a las neuronas NP, GHRP del hipotálamo. Generalmente el nivel se eleva antes de la comida y cae una o 2 horas después. Esta caída es menor en los obesos. La grelina, los niveles son más bajos en obesos comparados con los que tienen peso normal y se puede incrementar, eso se incrementa cuando se reduce la obesidad del paciente. El péptido PYY o PYY, secretado de células endocrinas en el ileón y colon, cuando se consume alimento, reduce el apetito, aumenta el sentido de saciedad, estimula las neuronas POMCAR del hipotálamo, reduce la ingesta de alimento, por lo tanto, reduce el vaciamiento gástrico y la motilidad intestinal. Todo eso contribuye a la saciedad y sus niveles están reducidos en la obesidad. Todo lo anterior, como ya les he comentado, es pregunta de examen. Ya habíamos comentado que los desnutridos tienen un microbioma diferente del intestino y ya habíamos dicho, y aquí se repite, que los obesos tienen un microbioma diferente del intestino también. El hecho es que en ratones de la misma camada, cuando unos están gordos y otros están flacos, los gordos tienen microbios en el intestino distintos de los flacos. Esa es una realidad. Inclusive si se le ponen los microbios del ratón gordo al ratón flaco, el ratón flaco engorda. Es algo que ha pasado. Bueno, acá está, precisamente aquí les voy a comentar. Bueno, consecuencias clínicas de la obesidad. Estar gordo no es inocuo. No hay gordo, ¿cómo podríamos llamarle? Médicamente feliz o médicamente apropiado. Eso no existe. Estar gordo es estar enfermo. Eso está fuera de discusión. Que el gordo se sienta bien, que no haga caso de su obesidad y que crea que todo va bien es una cosa. Pero que está mal definitivamente. Y sobre todo si es una obesidad central, panzón. Entonces, que incrementa diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular y cáncer. Vean, hay que insistir en la obesidad central. Es importante en relación con el síndrome metabólico, en el cual hay anomalías de la glucosa, el metabolismo de lípidos, con hipertensión y demás. Y un estado proinflamatorio generalizado. Bien, esto al activarse el inflamosoma, respuesta a los excesos de ácidos grasos presentes, pues se produce mayor interleucina 1 y esto puede inducir resistencia a la insulina y relacionarse con la hiperglucemia del paciente y la diabetes mellitus. Así que la obesidad directamente se relaciona con resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, y eso es muy típico de la diabetes mellitus tipo 2. Además, hay retención de sodio, se expande el volumen sanguíneo, produce un exceso de neoperifrina, hay proliferación de músculo liso y todo eso se relaciona con hipertensión. Recuerden que la retención de sodio es importante en ese caso. Bueno, el riesgo de desarrollar hipertensión en pacientes normotensos aumenta con el peso. Y a la inversa es cierta. Si el gordo baja de peso, no diré que se cure, pero se reduce la diabetes, la hipertensión y demás. Inclusive podría ser el caso, lo leí hace unos días, de que bajo control estricto, esto no lo hace una persona por su cuenta, tiene que ser rigurosamente controlado por un endocrinólogo. Podría ser el caso, si baja mucho de peso o lo suficiente de peso, que deje inclusive de tomar medicamentos para diabetes o hipertensión. Insisto, es algo controlado, no vayan a creer que alguien lo hace por su cuenta. Pero vi por allá una nota de un endocrinólogo que decía que con un paciente lo había logrado, un paciente que bajó como 40 kilos de peso, era gordísimo y mejoró bastante en sus condiciones. Bueno, si no conseguimos que deje de tomar medicina, cuando menos sí se va a reducir la cantidad de medicina que va a tomar y va a mejorar el cuadro clínico del paciente. Además, a lo anterior, hay hipertrigliceridemia y reducción de las lipoproteínas de alta densidad, todo lo cual incrementa el riesgo de enfermedad coronaria. Hay una asociación entre obesidad y enfermedad cardíaca, aunque no es exactamente lineal,
Se da el caso de, de, flacos que mueren de enfermedad coronaria. Por eso es que nos dicen que no es enfermedad lineal. Pero definitivamente si uno está gordo, el riesgo está presente. Quiero decir, lo habitual es que sea el gordo el que le dé el infarto de miocardio. Esto que habitualmente vemos en el hospital, por ejemplo. Y por supuesto, si además de estar gordo tiene diabetes, hipertensión, pues mucho más probable la situación. Hay un hígado graso, se relaciona con la obesidad y la diabetes mellitus también, y eso puede llevar a fibrosis y a cirrosis. Recuerden que es más frecuente que haya cirrosis hepática no alcohólica que la alcohólica. Otro más, estiasis en la vesícula biliar, mucho más frecuente en obesos. En personas muy, muy gordas se puede presentar el síndrome de Pickwick, personaje de una novela de Dickens, un niño gordo que estaba durmiéndose todo el tiempo. Y eso se dormía porque estaba tan gordo que no podía respirar y tenía hipercarbia, aumento del dióxido de carbono, lo cual le causaba somnolencia. Podía tener apnea del sueño también, policitemia, etc. Y esto pues es dramático. Bueno, osteoartritis no es lo mismo tener una talla para la cual lo adecuado sea tener 70 kilos que tener esa talla y pesar 90 kilos. Si ustedes lo piensan, hagan un ejercicio. Alguna vez lo hice. Pónganse una mochila en la espalda con 10 kilos de peso o 15 kilos de peso y caminen con ello. Y es lo que tiene el gordo que está con sobrepeso, solo que no se da cuenta. Así que sus huesos, sus articulaciones van a sufrir muchísimo. Por supuesto, la parte baja del cuerpo, cadera, rodilla, pies es lo más frecuente. Y esto es a mayor edad, mayor riesgo de presentarlo. También pueden ser, por supuesto, dislocaciones, subluxaciones, en fin, asociado con el aumento de peso. Los marcadores de inflamación están aumentados, proteína C reactiva, la proteína de tumoral que les comentaba, todo esto en estos pacientes, por eso decimos que tienen un estado inflamatorio en general. Y esta inflamación pues complica lo que ya estamos comentando, resistencia a la insulina, anomalías metabólicas, trombosis, etc. Y algo que hay que insistir, el riesgo de cáncer, de esófago, tiroides, colon, riñones en hombres, esófago, endometrio, vesícula biliar y riñones también en mujeres. Se calcula que por el hecho de estar gordos, hasta un 20% de las muertes por cáncer en mujeres se pueden achacar a ellas, un 14% en hombres. Entonces, imagínense ustedes, creo que se los comentaba en la clase que vimos tabaquismo. Si la gente dejara de fumar, dejara de beber alcohol y estuviera en su peso, no estuviera gorda, con solo eso, se reduce la cantidad de muertes y la cantidad de cáncer. Y ustedes me dirán si se puede o no se puede. No se trata de si sea fácil o difícil. Solamente si se puede o no se puede, es que sí se puede. Cuestión de que la gente realmente se comprometa con ello. Que ahí es donde vienen los problemas. No se sabe por qué. La obesidad se relaciona con cáncer, pero sí es un hecho. No causa cáncer, hago la aclaración, sino que predispone o favorece que los factores cancerígenos sean mucho más eficientes. En fin. Los niveles elevados de insulina participan en esto. Hay una hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia aumenta los niveles de un factor 1 de proliferación semejante a insulina, IGF-1. Este es un mitógeno. Su receptor IGFR1 se expresa en muchos cánceres humanos. Así que el IGFR1 activa a una vía que es RASP3K, AKT, y eso mueve la proliferación de células. Así que ya tiene que estar la célula cancerosa, es importante, ¿no? Pero la célula cancerosa va a ser estimulada por ese factor de proliferación semejante a insulina. Hay efectos en hormonas esteroides que afectan la proliferación celular y la diferenciación, sobre todo en mama, útero y los otros tejidos. Es un hecho que el cáncer de mama y el cáncer de endometrio son más frecuentes en mujeres obesas. También. Así que la obesidad aumenta la síntesis de estrógeno y de precursores androgénicos. Esto, sobre todo los precursores, vienen de ovario suprarrenal. Se dispone mayor cantidad de estrógenos en personas obesas. Esto inhibe la producción de una globulina que se une a hormonas en el hígado.
Y es un hecho que la mayor cantidad de estrógenos inducen mayor frecuencia de cáncer en los órganos que estamos viendo, sobre todo, repito, mama y útero. Ya por último, los mecanismos en general no se conocen y seguramente son muchos. Hay que tener en cuenta que la secreción de adiponectina está reducida en los obesos. Sabemos que la adiponectina reduce la proliferación celular, promueve apoptosis. Al no haber aponectina, ya no hay apoptosis y la proliferación celular se mantiene. La aponectina interactúa contra P53 y P21. Y en obesos, estas acciones antineoplásicas de la adiponectina ya no están presentes. Esa es la cuestión. Y bueno, el mismo estado proinflamatorio tiene una relación carcinogénica. Con eso terminamos esta parte de enfermedades nutricionales. ¿Alguna duda, pregunta, aclaración o comentario? Nada. En el caso de marasmo y kwashiorkor, usted comenta que muchas veces se presentan juntos, ¿no? Mixtos. Entonces, ¿podría ser que veamos a un niño que tiene edema, pero al mismo tiempo tiene emaciación en los brazos? Bueno, no es que sea mixto, es un espectro. Las características clínicas van más o menos adaptándose. Pero digamos que así como lo plantea, sí, en efecto, podría ser el caso que un paciente tenga características de ambos. Así es. No sé si te logro responder tu pregunta. Vaya, Sí, un kwashiorkor completo no va a estar con un marasmo completo, es lo que quiero decirles a ustedes, porque son los extremos. Pero sí puedes tener un paciente que tenga un poquito de hígado graso, de hipoproteinemia, con un poco de emaciación, porque tenga deficiencia de las dos cosas, de calorías y de proteínas. Pero no la manifestación clínica completa, eso que quiero enfatizarles. Sí, como signos más leves, pero combinados, no por completo. Exactamente, así es. Esa es la idea. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, nos pasamos al último tema, que es patología infecciosa. Esperemos poder terminarlo. Principios generales. Las enfermedades infecciosas son sumamente frecuentes. Uno pensaría que son muy frecuentes en países poco desarrollados, en los cuales las medidas de higiene son pobres, pero en realidad no es así. En realidad, ahora creo que podemos decir que son comunes en todos lados. Lo que sí, son diferentes según el país, según su desarrollo social, económico, según el ambiente, etc. Quiero decir, en lugares donde predomina la malaria, por ejemplo, una forma especial de paludismo, no vamos a encontrar otras enfermedades, o será menos frecuente, en donde haya más chagas, donde haya más leishmania, etc. Y en cambio, en otros lugares, como en Estados Unidos, veremos enfermedades de transmisión sexual, herpes, sífilis y demás, ¿no? Entonces son diferentes, pero en todos lados hay para fines prácticos. No vayan a pensar que porque un lugar tiene más dinero y mejor servicio de salud, tiene menos enfermedades infecciosas. Igual hay un montón en ellos. Las causas más importantes de muerte en Estados Unidos, hay influenza y neumonía. Y no sé, ahora es el COVID. Ya se llevó allá un montón de gringos. Pero bueno, en términos generales, esos eran hasta antes de que ocurriera la pandemia de este año. En países con bajos ingresos, con un servicio de salud limitado, la falta de un servicio sanitario adecuado es lo que más importa, a lo cual se suele asociar la malnutrición. Es muy frecuente que en esos países haya sobre todo enfermedades de vía aérea y diarrea. Y no hay que olvidar que en países como países asiáticos y africanos la prevalencia de VIH es altísima, lo que ya habíamos visto también cuando vimos el tema. Bueno, no solemos pensar en malaria o tuberculosis, que sí están presentes, porque ocurren en otros países o no se notan tanto. Pero en México, malaria no tanto, creo que ya no hay, pero tuberculosis sí existe.
definitivamente. Y además es terrible porque es resistente a muchas drogas, es difícil de tratar. Las enfermedades infecciosas son muy importantes como causa de muerte, especialmente en niños y en ancianos, ya que los adultos, especialmente los adultos jóvenes, son mucho más resistentes a ese tipo de enfermedades. Pero además de niños y ancianos, individuos con enfermedades debilitantes, con inmunodeficiencia, en tratamiento corticoprofesor, con VIH, como ustedes pueden ver, cáncer, etcétera, son mucho más susceptibles de enfermedades. Rápidamente, categorías de agentes infecciosos, tenemos priones, virus, bacterias, hongos, protozoarios, helmintos. Un poco por el tamaño, los más chiquitos son los priones, los más grandes son los helmintos, y otro poco por lo que más o menos se van organizando. Los priones son más sencillos, son proteínas autorreplicantes, y los helmintos pues ya son metazoarios, animales multicelulares, pues visibles inclusive a simple vista la mayoría de ellos. Los priones, una forma anormal de proteína transmisible, responsable de muchas enfermedades del sistema nervioso central, como el curo, el Creutzfeldt-Jakob hereditario esporádico, la encefalopatía espongiforme-bovina, etc. Son raros, son terribles porque son absolutamente incurables, son infecciosos, contagiosos, pero bueno, afortunadamente no son comunes en nuestro medio. Los virus son intracelulares obligados, se apropian de la maquinaria de síntesis proteica de la célula huésped para poder replicarse. Pueden ser ADN o pueden ser ARN según, tienen una cubierta proteica, a veces tienen también una membrana de lípidos, y se pueden clasificar de muchas formas, por su genoma, por la forma de su cápside, por la ausencia o no de envoltura de lípidos, su modo de replicación, etc. Ejemplos de inclusiones virales, aquí tienen a citomegalovirus, aquí tienen a varicela zoster con sus características células multinucleadas, y aquí tienen al virus de la hepatitis B, producen estas células vidrio esmerilado bastante grandes, más o menos características. Esto es de patología, yo no te lo voy a preguntar en términos generales, pero bueno, para que lo vean ustedes. Aquí tienen ustedes algunos virus y los sitios que afectan. Es nada más cultura general, ¿no? Yo tampoco les pregunto esta parte, pero sí para que sepan. Hay respiratorios, digestivos, sistémicos, de vía genital, sistema nervioso central, etc. Las generalidades sí las pregunto, Entonces, vivieron priones, vivieron virus, eso sí puede salir en el examen. Las bacterias son células sin núcleo, por eso se llaman procariotes, sin organitos, y bueno, son células más sencillas que las nuestras, las eucariotas, pero son importantes desde el punto de vista patogénico, son responsables de muchas enfermedades. Tienen una pared celular de peptidoglicanos, es diferente de la membrana, no vayan a confundir, y suelen tener además polímeros de azúcar que forman enlaces peptídicos que rodean a la membrana. A veces la pared es gruesa y a veces la pared es más delgada. En la pared gruesa se retiene el cristal violeta, se le llama bacteria gram positiva, y la pared delgada no lo retiene y va a llamar bacteria gram negativa. Las bacterias se clasifican entonces por su tinción de Gram, positivas o negativas, por su forma, su tamaño. Si son como esferitas son cocos, si son en forma de bastoncito son bacilos, y si tienen forma de sacacorcho son espiroquetas. Aquí nos pusieron las espiroquetas. Pueden ser aeróbicas o anaeróbicas, pueden tener otras características, flagelos, peeling, que le permiten tener diversas propiedades. El flagelo le permite rotar como una especie de látigo que le ayuda a moverse, y el peeling es una proyección que le permite a la bacteria compartir material con otra bacteria. Esto ayuda a entender la resistencia bacteriana y cómo se disemina, por ejemplo. La bacteria produce su propio ADN o ARN, puede ser extracelular, puede ser intracelular. Si es intracelular puede ser facultativo o obligatorio. Las formas más sencillas, de hecho, no siquiera son bacterias, según recuerdo, sino son otras categorías diferentes. Micoplasma y uroplasma no tienen la pared celular. Y aquí tienen al gram negativo, que tiene una pared delgada.
Aquí ven ustedes adhesinas y copolisacáridos unidos a la pared. Tiene una cápsula, pues. Aquí está una membrana externa, una interna y unos peptidoglicanos en medio. Y aquí tienen al gran positivo. Aquí está la membrana celular diferente, que es mucho más gruesa la pared. Tiene un montón de peptidoglicanos. Y vean que tiene una cápsula también bastante prominente, con algunas moléculas ahí importantes, esta proteína M de invasión, ácido teicoico, etc. Lo importante acá, haciendo un lado esto, es que nos permite clasificar rápidamente las bacterias, lo cual puede ser importante para un manejo inicial y la selección oportuna y adecuada del antimicrobiano, si es el caso. Y en esa horrible tabla que no se lee nada, pueden ver ustedes diversos tipos de microbios. Aquí tienen ustedes gram negativos, dice allá, Clostridio, actinomicetos, en fin, toda una gama de microbios. Tampoco se los pregunto a ustedes, eso no es parte del tema. Y aquí tienen ejemplos de las bacterias que estamos viendo. Un gran positivo, unos cocos, se ven redonditos. Como forma una cadena corta, es un estreptococo. Aquí tienen ustedes a un bacilo, Klebsiella pulmonar, pues Escherichia coli, cualquiera, tiene el aspecto de bastoncito. Y aquí tienen a otro paciente, es una espiroqueta, Borrelia burgdorferi. Aquí ve su aspecto de sacacorcho. Los 3 modelos típicos de bacteria que hay. Hongos que son importantísimos para todo, inclusive para vivir normalmente. Esos son eucariotes, tienen una pared gruesa también, tienen muchos carbohidratos en esa pared, beta-glucanos, quitina, etc. Una manera de identificar rápidamente sería con esta tinción fluorescente, con blanco de calcofluor, no la tenemos nosotros. Y se pueden usar pruebas de sangre para diagnosticar enfermedades diseminadas con estos agentes. Pueden crecer como esporas, pueden crecer como hifas, pueden tener algunas estructuras especiales que le permiten proliferar al hongo. Las hifas pueden tener septos o no tenerlos, pueden ser delgadas o gruesas, pueden ramificarse o no ramificarse, en fin. Todas son características que más o menos ayudan a clasificar al hongo, aunque siempre, en cualquier caso, lo ideal es tener un cultivo o métodos de laboratorio para el diagnóstico correcto. El diagnóstico morfológico es muy poco seguro, muy poco preciso, mejor dicho. Bueno, también hay variantes térmicas, como ven ustedes, ¿no? La temperatura ambiente se pueden formar hifas en algunos casos, la temperatura del cuerpo se pueden formar únicamente esporas. Se pueden dividir de forma sexual o asexual, en fin. Hay hongos que afectan únicamente la parte de queratina, de piel y pelo, son los dermatofitos. Tenemos entonces la tiña. A veces hay hongos más profundos que pueden presentarse en el tejido subcutáneo y hongos que están en tejidos profundos como los micotomas. Bueno, hay formas endémicas que generalmente están en un solo sitio, limitadas por la geografía, como la coccidioicosis en el sureste de Estados Unidos. Y hay hongos oportunistas, que son los que más a menudo vemos, que se presentan en pacientes inmunocomprometidos, diabéticos, pacientes con cáncer, pacientes con quimioterapia, etc. Cándidas, pergilus, mucor, etc. Y repito, son hongos que frecuentemente vemos en pacientes hospitalizados, por lo mismo que son pacientes que tienen alguna condición grave que predispone a ello. Aquí tienen ustedes a mucor. En realidad, mucor es un nombre genérico que incluye a otras especies y se caracteriza por esta hifa muy ancha, más o menos corta y con un aspecto más o menos vacío. Entonces es el aspecto clásico. Está en el interior del vaso sanguíneo causando una trombosis. Es un trombomicótico. Cambiamos a los protozoarios. Los protozoarios son eucariotes, tienen núcleo, pueden replicarse. Tenemos, por ejemplo, Leishmania, Plasmodium. Hay intracelulares, hay extracelulares, como la amiba que es extracelular. Se pueden transmitir de forma sexual como tricomonas vaginales. Pueden estar en el ambiente, en trombosis histolítica y alveolaria. Cuando uno se avienta sus tacos en algún lugar
con poca higiene, uno podría contraer amibiasis o yardiasis. Así que cuando uno anda de aventurero probando cosas, hay que tener mucho cuidado. Puede uno llevarse sorpresas desagradables con estas cosas. Y hay protozoarios que son transmitidos por vectores y que se encuentran en la sangre o en los tejidos, ¿no? Plasmodium, trypanosoma, leishmania, por ejemplo. El trypanosoma, ya saben, la chagas, la chinche besucona, creo que ya habrán hablado de ustedes de él. Los gusanos, que hay de varios tipos, estos son metazoarios, son animales pluricelulares con ciclos de vida muy complejos. Es toda una área extensa de la parasitología ubicada a ellos. Pueden tener reproducción sexual o asexual. Y el ser humano puede tener al gusano adulto, como en el caso del ascaris, las formas inmaduras, como en el caso de Toxocara, o formas larvadas, como en el caso de Echinococcus. Dependiendo de en qué momento el ciclo sexual intervenga el ser humano. Eso es la parte variable. En general, el gusano adulto en humanos no se multiplica, pero produce huevos o larvas que van a salir por las heces y son la fuente de infección para otras personas. Tenemos a los gusanos redondos, son nematodos. Puede decirse nemátodo o nematodo, como quieran ustedes. Lo revisé y tengo entendido que es igual. Son gusanos que al corte transversal se ven circulares. Incluyen ascaris, strongyloides. A veces invaden los tejidos como las filarias. Hay gusanos planos, que son los cestodos o céstodos. Suelen tener un escólex o cabeza, seguidos con un montón de fragmentos planos. Los proglótidos absorben nutrientes. Incluyen tenias del puerco, del cerdo, de la res, perdón, del puerco, la res y los pescados. Y pueden habitar en el intestino humano. Sus larvas aparecen cuando uno ingiere los huevos y pueden causar enfermedades quísticas, como los cisticercos o equinococos. Y tenemos a los tremátodos o trematodos, son las fasciolas. Son gusanos con forma de hoja, que tienen una boca chupona ya succionador, pues, que permite pegarse al huésped. Y el ejemplo típico lo tenemos esquizosoma y en la fasciola hepática que vive en el hígado. Aquí tenemos un ejemplo de Trichiniella spiralis, que se obtiene a partir de consumir los huevos de una tenia. La larva entonces se aloja en los tejidos de la persona que consume los huevecillos de los. Luego tenemos a los ectoparásitos. Los ectoparásitos son pulgas, chinches, garrapatas, ácaro de la sarna, etcétera, que pueden afectarnos de forma variable. Podemos tener piojos, todo esto va a tener complicaciones. Es otra forma de ver un ambiente infeccioso, no sé, también. A veces no es parasitología, pero son parásitos más que otra cosa. Bien. Microbioma, luego habíamos hablado de eso. Se le llama microbioma a la población de microbios. Y por microbios nos referimos a bacterias, hongos o virus que viven en el cuerpo humano. Entonces, si quieren ser muy precisos, digan bacterioma cuando es la población de bacterias, micoma, o creo que se llama, cuando se trata de hongos, y virioma cuando se trata de virus. Todos juntos pues, sería microbioma. Y se van a encontrar sobre todo en la superficie corporal. Ya saben cuáles son las superficies corporales. La piel, por supuesto, conjuntiva, y la superficie de los órganos internos que mira hacia el exterior, ¿no? Esófago, estómago, intestino delgado, colon, vía aérea, fosas nasales, faringe, tráquea, bronquios, etc. Y el tracto genital, en el caso específico de las mujeres, la vagina, en el caso de los varones, la uretra proximal. Y hay algunas enfermedades que se relacionan con ellos. Piel y partes blandas, puede haber infecciones por estafilococos y streptococos. El acné se relaciona con este bicho, propio Bacterium acnes, y también la caída de los dientes en la enfermedad periodontal por Streptococcus mitus en algunas personas. Bien, ¿para qué sirve el microbioma? Interviene o se relaciona con la absorción de alimentos, mantiene la integridad del epitelio, el funcionamiento normal del sistema inmunointestinal, compite con agentes potencialmente patógenos en su capacidad de invasión y colonización. Dicho de otra manera,
se pelea con los bichos malos y los mata y los espanta. Es una forma muy primitiva de describirlo, pero creo que se entiende. Y puede regular el estado nutricional. Ya sabemos que el microbioma del desnutrido y el microbioma del obeso son diferentes entre sí y a su vez diferentes del microbioma de la persona normal. Así que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, se están usando nuevas técnicas para identificar las bacterias. Las bacterias que conocemos nosotros son las patógenas, pero por supuesto hay muchísimas bacterias que no son patógenas y que nos sirven. Solo como ejemplo, los llamamos probióticos. Los probióticos que sirven para preparar el yogur. Bueno, ¿cómo se llaman? Los plate, no sé qué, esas cositas que mucha gente toma. Yakult. ¿Qué más? Bueno, cremas y demás. Quesos. Son producidos por bichos. Pueden ser bacterias, pueden ser hongos. Y estos bichos pues, hacen un alimento que nos ayuda a nutrirnos. Y cuando estamos comiendo yogur, por ejemplo, estamos comiendo no sé cuántos bichos. Ahí están presentes, produciendo las alteraciones. Así que esos bichos muchos no los conocemos, o los conoce la industria, porque tengo entendido que se ha llegado al punto industrial de que se patenta el microbio, para que ningún otro fabricante use el microbio para producir sus productos industriales. Pero bueno, esa es la idea. Entonces, para ir identificando a los bichos, se trata de usar ARN ribosomal, y eso ha permitido comprender mucho mejor qué es y cómo se ha constituido el microbioma. Hay más de 1000 especies de bacterias en el intestino normal. Personas normales, la población de sitios del cuerpo es más o menos estable, aunque puede ser diferente entre sí. Quiere decir que las bacterias del colon son diferentes de las bacterias del hígado, que son diferentes de las bacterias del estómago, etc. Y esta población bacteriana se puede afectar por la dieta y el ambiente. Aún siendo ustedes sanos y teniendo un peso normal, sin estar gordos o desnutridos, si ustedes consumen mucho azúcar o azúcares, o si ustedes consumen mucha carne, van a tener bacterias diferentes, solamente por variaciones en su dieta. La diversidad bacteriana es mucho mayor en la cavidad oral y en las heces, es más o menos intermedia en la piel, y en la vagina es más o menos coherente en la población. Quizá porque es un órgano que tiene ciertas peculiaridades histológicas que le permite tener un ambiente muy especial, es porque su población es mucho más reducida y más constante. Y bueno, la población bacteriana en diversas partes del cuerpo se parece de un individuo a otro, pero son diferentes. Ya les he comentado en alguna ocasión que existe la intención de desarrollar la firma microbiana, de tal suerte que si podemos analizar los microbios que deja una persona cuando toca un objeto, podemos identificar con precisión a la persona como si fuera una huella digital. Se le llama disbiosis a un cambio en la composición del microbioma que se asocia con enfermedades. El uso de antibióticos de amplio espectro puede modificarlo y es un factor de riesgo para infecciones por Clostridium difficile. Esta bacteria, cuando se capta por la persona, produce una diarrea de tratamiento prácticamente imposible de controlar. Además, es muy resistente a microbianos, a antibióticos. En ese caso, por ejemplo, se ha recurrido al trasplante fecal. Se trasplantan microbios de una persona sana relacionada con el paciente, pariente pues del paciente, y los microbios de la persona sana eliminan al Clostridium difficile y permiten que el paciente se recupere. Bueno, la población bacteriana del intestino de individuos con enfermedad inflamatoria crónica también está alterada. El paciente tiene Crohn, CUSI, que son las enfermedades clásicas. Hay otras, ¿no? Colitis colagenosa, colitis linfocítica, etc. El paciente va a tener también variaciones en el tipo de microbio. Técnicas para identificar agentes. Pues tenemos el cultivo. Eso, un patólogo clínico o un químico les puede comentar exactamente cómo va. Es bastante complicado. La histología, ese sí es mi territorio. En la histología podemos reconocer algunos bichos, no siempre se pueden reconocer, hay que aclararlo. Se pueden reconocer, por ejemplo, inclusiones virales, caso de herpes simple, citomegalovirus. Se pueden reconocer algunas bacterias. Lo único que podemos ver es gram positivo o gram negativo, nada más. O si es coco o si es bacilo, pero no podemos decir la especie, eso es solo conjuntivo. Podemos reconocer hongos. También podemos reconocer más o menos que es filamentoso, que es espora, pero no podemos precisar la especie.
Y los gusanos, ahí sí es un poco más fácil, porque la anatomía del gusano, si uno la conoce, puede uno acercarse a reconocer de qué se trata, de cuál gusano es. No es lo mismo un ascari que un oxuro, que un esquistosoma, en fin, son diferentes. Y se usan tinciones especiales para reconocerlos. Usamos, por ejemplo, tinción de Gram, como ustedes ven allá, Wartistar, Levariti, Fitefaraco, en fin, otras que no están acá son de especialidad, Gimsamos y Carmín, para reconocer los diferentes tipos de bicho. Las pruebas serológicas también son importantes, eso ustedes ya lo saben también, se hace la titulación de anticuerpos. Según lo que tenga el paciente, podemos determinar si es una infección aguda o si el paciente estuvo infectado y ya no está realmente en una condición crónica. Sobre todo cuando es M, nos habla de una infección presente y es diagnóstico de el paciente tiene una condición en ese momento. Si es IgG, es que ya tiene rato que se expuso al agente infeccioso. La proteómica es bastante complicada. En este caso, lo que se intenta identificar son proteínas. Ya sabemos que hay proteínas que son específicas de bicho, o cuando menos no se encuentran en humanos. Así que si logramos identificar las proteínas de los microorganismos, podemos tener una precisión. Esto sí escapa a mi conocimiento. Sé que existe, pero no sé cómo se hace. Es algo que yo no conozco que esté en nuestros laboratorios en México, o al menos en los que yo conozco no existe este recurso. El diagnóstico molecular, ese sí existe, lo estamos tratando de desarrollar nosotros. Tenemos el diagnóstico para virus de papiloma humano, por ejemplo. Podemos reconocer cepas carcinogénicas y no carcinogénicas. Y se podrían reconocer otros tipos de agentes infecciosos, tuberculosis, clamidia, neisseria, para gonorrea, etc. La ventaja del ensayo molecular es que es mucho más sensible para detectar el patógeno. Entonces, por ejemplo, un PCR en líquido cerebroespinal para una encefalitis por un virus herpes simple es 80% positivo, mientras si es por cultivo, que además es muy difícil cultivar el virus, solamente llegaría al 10%. Pero no vayan a creer que es la última respuesta, aunque sus promotores lo digan. El virus de papiloma, por ejemplo, no es lo mismo tener el virus que tener la alteración celular que predispone al cáncer. Son dos cosas completamente diferentes. Pero bueno, ese es un asunto de especialidad. Pero lo único que quiero decirles es que no vayan a creer que una prueba de laboratorio es la octava maravilla del mundo. Todas tienen limitaciones. Bueno, los ácidos nucleicos para clamidia detectan muchos más casos, hasta 30% más de los casos, que los métodos convencionales. Enfermedades emergentes, enfermedades nuevas. Les comentaba que las variaciones en el cambio climático están modificando la presentación de las enfermedades en muchos lugares. Pero también la tecnología al avanzar nos ha permitido reconocer nuevos agentes infecciosos o condiciones que antes no se conocían. Por ejemplo, en los 80 se reconoció el Helicobacter pylori. En realidad, esto es más de, ¿cómo le podríamos llamar? Conocimiento de capacidad de observar lo diferente que de avance tecnológico. Porque el Helicobacter se puede ver inclusive con HE, no siempre, muy pocas veces, pero se puede ver. Y lo que ocurrió es que estos investigadores que descubrieron el Helicobacter pylori tuvieron una perspectiva diferente, como dicen, pensaron fuera de la caja, vamos a decirlo así. Y a partir de eso fue que se estableció la importancia de este agente infeccioso para gastritis y úlcera péptica y demás. Pero bueno, como sea, antes de los 80 no se tenía en cuenta su existencia y ahora sí es importantísimo tenerlo presente. Vean entonces, por ejemplo, que se han descubierto nuevas causas de lepra y pues se ha visto que hay nuevos agentes patógenos que vienen de animales. Por ejemplo, el MERS-CoV, que hace unos años causó graves problemas, el SARS también causó problemas en los humanos. Ahora tenemos el COVID. Ya saben que la historia dice que algunos pretenden que alguien no hirvió bien al murciélago o no asumió al murciélago y cuando se lo comió se infectó. Es una descripción chabacana, pero bueno, el punto es que contacto con animales silvestres puede causar enfermedades. Se piensa que por ahí pudo haber pasado el VIH también a la especie humana. Bueno, los microbios pueden hacerse más resistentes al tratamiento o hacerse más virulentos.
Por ejemplo, en el 2011, una nueva cepa de Escherichia coli, una toxina Shiga, produjo eh, una brote ya bastante grave. Y esto se debe a que la bacteria se infecta con un virus bacteriófago que le pasa la toxina y que lo hace, por lo tanto, más potente. Y bueno, otros patógenos se han hecho presentes a través del desarrollo de tecnología que permite que el paciente sobreviva a una cosa, pero se exponga a otra, ¿no? Pacientes trasplantados, pues. El paciente trasplantado tiene inmunodeficiencia por el tratamiento que le dan y eso lo hace susceptible a otras infecciones, paciente con cáncer y por supuesto el paciente con VIH. Entonces tenemos infecciones por herpes virus, Mycobacterium avium, etc. ¿Y qué otros factores pueden contribuir también a esto? El comportamiento humano, la demografía, el hecho de que las personas tengan un cierto tipo de comportamiento sexual, ya les hablaba de la promiscuidad en cuanto al VIH. En cuanto al ébola y al SARS, el ébola se ha dado muy restringido porque es tremendamente mortal. La misma mortalidad hace que el virus no se extienda tanto, afortunadamente, o al menos se ha logrado controlar. Pero el SARS en su momento fue terrible porque los vuelos comerciales permitían que el virus se diseminara rápidamente de un país a otro. Así que la diseminación pudo ser controlada por acciones drásticas cuando se apareció esta epidemia hace unos años. Esto quiere decir el avance tecnológico en los medios de transporte que nos permite ir de un lugar a otro del mundo en un tiempo muy corto, permite también que ciertas enfermedades se diseminen en un tiempo muy corto de un lugar a otro en áreas extensas. Cuando empezó lo del coronavirus, en noviembre del año pasado, yo siempre pensé que era cuestión de tiempo de que nos llegara. Ya ven, en marzo ya teníamos el virus acá. Antes, en enero, ya lo tenían en Europa. Y simplemente con pensar en los viajes que hacen las personas, pues esto se da. El cambio en el ambiente, ya habíamos comentado en eso. Al ir modificándose la temperatura, las garrapatas que transmiten la enfermedad de Lyme modificaron su lugar y de lugares muy al norte pasaron más hacia el sur. Y ya inclusive en México ya vemos esta enfermedad de Lyme. Lo mismo Ehrlichia, dengue, Zika, etc. Y por supuesto, el patógeno está en una lucha constante con el antibiótico. Quiero decir, si nosotros usamos antibióticos para matar los microbios, el microbio también se defiende desarrollando resistencia bacteriana. Así que y hay que entender que hay una evolución. La evolución implica supervivencia más apto. Sobrevive el microbio que tiene la resistencia y se muere el que no la tiene. Por lo tanto, nos quedamos con puros microbios super resistentes a antibióticos. Y si usamos muchos antibióticos, al final vamos a tener microbios que son resistentes a una gran cantidad de antibióticos. Y eso ya se dio con tuberculosis, no es ninguna broma. Así que esto también es importante tenerlo en cuenta. Ya para acabar, la transmisión de microbios puede darse por roturas en las barreras, como una cortadita en la piel, por inhalación, como es el caso del coronavirus ahora, de la influenza, por ingestión, como el caso de las infecciones alimentarias, al ir comiendo porquerías en la calle contaminadas, por transmisión sexual. Las personas que quieren, como todo ser humano que tiene derecho a disfrutar de la vida, diríamos así, pues mientras más disfruten de la vida, mayor riesgo tienen para enfermarse, al menos si se refiere al número de parejas sexuales. Las infecciones respiratorias, gastrointestinales y genitourinarias suelen ser causadas por microorganismos más o menos virulentos, que causan enfermedad más o menos grave. En cambio, las infecciones de la piel generalmente son causadas por microorganismos menos agresivos. O dicho de otra manera, las infecciones superficiales suelen ser menos graves que las infecciones en estructuras profundas. Bueno, la piel, en un rápido resumen, tiene una capa de queratina que protege. Además tiene un manto ácido producido de ácidos grasos que tienen el sebo y demás, que también protege. Y generalmente se requiere que haya una rotura en la piel, una cortada o algo para que el microbio entre. Agujas también, por cierto. Cualquier paciente que tenga una solución intravenosa está en riesgo de desarrollar una infección. Por eso hay que tener mucho cuidado con los catéteres y demás con un paciente hospitalizado. En cuanto al trato digestivo,
Tenemos que hay agentes patógenos que son transmitidos por bebidas y alimentos a partir de la materia fecal. Uno se los come, pues, es muy feo. La secreción ácida gástrica quizá proteja contra algunos, pero no contra todos. El moco del intestino quizá pueda ayudar, pero realmente muchos microbios se lo brincan. Las enzimas pancreáticas quizá eliminen algunos, pero también, insisto, hay que sobreviven. Hay péptidos como defensinas que están en la mucosa, la propia flora, el microbioma normal que puede luchar contra los agentes infecciosos y el anticuerpo IgA que neutraliza los microbios que pasan a la luz del intestino. Y con esto terminamos nuestro curso, que es la última presentación. ¿Dudas, aclaraciones, comentarios? Nada. Todo quedó claro. Todo claro, doctor. Sí, claro. Muy bien. Bueno, entonces, ya son las 6:45, prácticamente estamos en la hora de terminar. Terminamos toda la exposición, terminamos todo lo que correspondía al temario del segundo módulo. Nos queda pendiente el examen, que sería regresar. Refrésqueme la memoria, ya teníamos una fecha, creo que sí, pero ya se me olvidó. ¿Cuál era? Usted ha dicho 6 de enero. 6 de enero, Día de Reyes, es cierto. Muy bien, entonces ese día, por la mañana les voy a mandar la clave del examen y bueno, el recordatorio y a las 5 de la tarde, creo que sí. ¿A qué hora se lo puse a usted? Ya no me acuerdo. ¿A las 5? ¿El primer examen a qué hora fue? ¿A las 5? Sí, doctor, a las 5 igual que a la hora de la clase normal. Ah, A las perfecto. 5 Entonces a las 5 de la tarde del día 6 de enero tendrán su examen del segundo parcial. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna aclaración? Bueno, si no hay otra cosa, diviértanse. Maestro, la entrega de los trabajos sobre, o sea, las investigaciones sobre los cánceres que nos toca a cada quien, ¿ya se empiezan a entregar empezando la siguiente unidad? No, tenemos que tomar algunas clases y ya luego lo vemos. Pero si ustedes quieren empezar, pueden hacerlo. No hay ningún problema por Entendido. eso. Gracias, maestro. Ya saben que en el temario hay una lista, tiene un número y con su número de lista escogen el cáncer que les toque. No hay ningún problema por eso. ¿Tienen ustedes no es bitácora, ¿cómo se llama? Ay, me olvidas el nombre. ¿Plan de estudios? No. ¿La lista? No, tiene otro nombre, se me olvida el nombre de esa cosa. Rúbrica. ¿La qué? Rúbrica. La rúbrica, gracias, eso es. Jaime me está agarrando. ¿Tienen la rúbrica para hacerlo? Si no la tienen, la subo. No me acuerdo si la puse o no la puse. Creo que está en el plan de estudios. Bueno, sí. Voy a tratar de subirla si no la tienen. Si no, si ya está, pues qué bueno. Ajustense a la rúbrica. Cualquier duda me pueden enviar correo. Yo no tengo inconveniente. Yo en el Seguro Social sigo trabajando. Para mí no hay vacaciones. Ustedes sí. Si tienen tiempo, pues ahí lo pueden hacer. Y igualmente me pueden mandar a mi correo electrónico el trabajo que hayan hecho para que les haga algún comentario o la revisión, lo que gusten. No es obligatorio, es opcional, ¿eh? Como prefieran ustedes. Bueno, si no hay otra cosa, me despido de ustedes. Doctor, su correo es el que tiene puesto en el Teams. Ya ni me acuerdo cuál es, tengo varios. El correo de la universidad es gilberto.medina@wadi.qué? correo.wadi.mx. Mi correo personal, si lo quieren apuntar, es Medina Gilberto, puras minúsculas, sin espacios ni cosas raras. medinagilberto@outlook.com. Como ustedes quieran. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Doctor, Creo que comentó sí está la lista de cotejo, nada más que dice para evaluación de los carteles, pero pues es lo mismo, ¿no? Es
No. Ética, orden lógico, epidemiología, patogenia. No. Eso no han actualizado el temario. Ya no se hacen carteles. Eso lo hice un tiempo y lo abandoné por otras cosas. Ahora se hace un documento en PDF. Entonces, en este caso no están los criterios, maestro. No, bueno. Entonces les voy a subir la rúbrica para que ustedes lo vean. La voy a poner aquí en Teams. Mi rúbrica para el trabajo. Lo que ustedes van a hacer es un documento en PDF. Lo van a subir para que todos lo tengan, todos lo vean. Y yo se los voy a calificar. Y como les comenté, equivale a un tercer examen parcial. Cuando lean la rúbrica se van a dar cuenta de que es un trabajo sencillo, pero sencillo no quiere decir fácil, se requiere esfuerzo por parte de ustedes. Y les hago la aclaración de que a veces alguien no entiende adecuadamente las cosas y presenta una situación allá inaceptable y le va mal. Por eso les recomiendo que mejor me lo envíen para algún comentario. Igualmente, si tienen algún compañero de cursos anteriores, pues se los pueden mostrar y demás, ya saben cómo son las cosas en ese sentido. Pero bueno, subo la rúbrica y ahí en la rúbrica está claramente expuesto todo. He intentado de que sea lo más clara posible para que no tengan la menor duda de qué es lo que se espera que hagan ustedes. ¿Alguna duda o pregunta? Bueno. ¿Nos había comentado de las páginas que se estudiaban para este parcial? Bueno, la subo también, no hay problema. Pero son lo que ustedes vieron en las presentaciones es lo que viene allá en el. Con que ustedes vean los títulos, son las partes correspondientes. Pero subo las páginas, no hay problema por eso. Lo tengo también aquí en la computadora y se los dejo escrito para que no tengan duda. Lo voy a poner acá en Teams también, para que todos lo puedan ver. ¿Alguna otra cosa? Disculpe, doctor, sobre la lista de los cánceres, pues como somos 3 grupos, se van a tener que repetir, ¿no? O sea, cada Así grupo es, tendrá por su... supuesto. Ah, ok, de acuerdo. Así es. En cada grupo es la misma lista, de tal forma que el alumno con el número 1 de la lista, en cada grupo va a tener el mismo cáncer. Van a ser tres cánceres, pues, el mismo cáncer para 3 personas. Pero recuerden que lo importante es el trabajo que cada uno haga, no el hecho de que se repitan. Además hay otra cosa, ustedes van a ser médicos generales, no van a ser oncólogos. La intención del trabajo es que sea un trabajo hecho por un estudiante de medicina y que tenga una perspectiva oncológica de médico general. No se trata, repito, de que sea una cuestión de especialidad. Así que, más que preguntar por cáncer en particular, les pregunto por un tema, que sería, por ejemplo, cáncer de pulmón, cáncer de ovario, etcétera, así como está puesto allá. Esa es la idea en este caso. Si yo les preguntara de cánceres específicos, podríamos tener muchísimos cánceres específicos, pero ninguno de ellos, muchos de ellos no tienen importancia para ustedes. Hay cosas rarísimas que no tienen ningún sentido. Que les pregunte, ¿no? Sarcoma indiferenciado, por ejemplo, de partes blandas, un tumor maligno del valle negro periférico, ¿no? Un carcinoma papilar de tiroides con patrón folicular encapsulado. Son marcianadas que son para especialistas, no son para ustedes. Así que no se preocupen por eso. Los que van a ver son los más frecuentes, los que van a ustedes posiblemente a ver como médicos generales. Esa es más o menos la idea. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, me despido, diviértanse y nos vemos el 6 de enero entonces. Entonces voy a suspender la grabación y se acabó.